Tercera hora, camino de esa tertulia especialísima que vamos a tener hoy sobre la libertad de comercio, sobre el libre mercado. Pero lo primero, como siempre, vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy sí que hay tormentas en todo el norte, no muy fuertes, pero lo malo es que van acompañadas de viento fuerte o muy fuerte. Resultado, precaución, amigo conductor, la curva es peligrosa. Y te esperan tu madre y esposa para darte un abrazo de amor, como cantaba la célebre, en fin, la célebre. ¿Dónde hay problemas? Insisto, solo en el norte, pero son serios porque hay alerta amarilla, prácticamente desde Galicia hasta Cataluña, o sea que tengan de verdad precaución. Las temperaturas bastante agradables, refrescando un poco. En Madrid repetimos 14 grados de máxima, la máxima nacional solo 24 grados, en Murcia, como ayer, pero ayer en Murcia 28, y hoy 24, lo mismo que Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, pues solamente Teruel, otra vez solo. Realmente somos la España abandonada, no, vaciada no, estamos los que tenemos que estar. Y el fugitivo de Cutanda, el nómada valenciano, ya se ha ido. No está, no aparece por allí por si lo persiguen los aborígenes, o sea, nosotros. Pero solos todo el año. Y Soria, ¿qué hace Soria? Y la gélida Lugo, ¿qué fue de la gélida Lugo? Ya ni les cuento, es que no quiero ni hablar. Ni Vitoria, ni Burgos, ni Ávila, ni Salamanca, ni siquiera Granada. Pues ahí está solo, Teruel, 3 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a hablar de un asunto que tiene 3 vertientes. El famoso coronavirus, luego lo abordaremos en la tertulia, porque sobre todo lo que está teniendo es un efecto económico gravísimo. Mucho más grave, pero por razones que no tienen que ver con la enfermedad, sino con la desinformación y con el miedo tradicional de la gente a lo desconocido. Que a veces no es miedo, es atracción, como por las películas de terror. Hay gente que disfruta. ¿Cuántos muertos hoy? ¿Y cuántos heridos y tal? Bueno, pues no es para tanto en cuanto a número. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Que viene de un país comunista y tenemos mucha mala información. Tenemos desinformación y mala información. ¿Por qué? Porque no es fiable. El 31 de agosto es cuando China oficialmente denuncia o avisa o comunica a la Organización Mundial de la Salud que hay una epidemia que afecta a 4 gatos. Luego no eran 4, eran 4.000. Luego eran más de 4.000. ¿Qué pasa? Que al primero que lo denunciaron lo metieron en la cárcel por alarmista. Si es que es Chernobyl, ¿han visto la serie Chernobyl? Véanla. Bueno, pues es mucho peor, porque en China comunista es infinitamente peor que la Unión Soviética de Gorbachov, pero mucho peor. Porque aquí no es que haya voluntad de contar poco, es que hay voluntad de ocultarlo todo. Resultado, hay cosas que no se pueden ocultar. Últimamente hicieron un recuento nuevo, decían que primero eran 1.800, cuando al principio eran 180. ¿Cómo son las matemáticas comunistas que pasaron a 1.800 de un día para otro? Pero todo el mundo entendió que serían 18.000. ¿Por qué? Pues porque siempre van con retraso. Las estadísticas dependen del partido, de la orientación que les diga. 2 y 2 son 4, o 400 o 4.000, depende lo que diga el Partido Comunista. Bueno, pues ese es el problema primero del coronavirus, nos falta información. Segunda cuestión, ha ido a aterrizar precisamente, porque que esté en Corea del Sur es normal, por la cantidad de tráfico que hay ahí, etc. Porque al principio no se identificó la enfermedad. Pero luego aterriza en Italia, es decir, la administración más caótica de Europa. Resultado, han entrado en un proceso de pánico, ya hay regiones que quieren levantar fronteras entre las regiones, como si el virus volara. Pero esto está sucediendo. Esta mañana hemos escuchado testimonios de oyentes nuestros que son italianos, que nos escuchan desde Italia. Entonces, claro, lo que te van contando es terrible. Es decir, el gobierno parece el de aquí, pero el de aquí por tonto y los de allí por malos. Porque como es un gobierno frágil que se edificó sobre la ruina de otro gobierno, del listillo Salvini, que pensó que podía llegar al gobierno, pero el presidente de la República, que se lo cargó, pues Conte, que es el que ahora manda, también cree que con esto puede sacar la cabecita. Resultados, la quieren cortar. Y esto, el resultado es un caos total. O sea, está suspendido el Carnaval de Venecia.
Han cerrado la Scala de Milán, el templo de la ópera de todo el mundo. Temen que llegue hoy o mañana la cosa a Florencia. Ya estamos, junto con Roma, con las ciudades turísticas por excelencia. Milán, que es el centro industrial, Venecia, que es el centro japonés, donde no tienes que entrar a codazos para ver un poco de agua, y a los indígenas se han ido de allí, que no se cabe. Pero en fin, que es muy bonita. Donde hay mucha gente, Venecia es maravillosa. Y Florencia, que es una joya, pero es una joya muy, muy apretadita en el centro. El Duomo de Milán está patrullado por el ejército. Bien, respeto. En Florencia esperan que en cualquier momento, en cuanto aparezca un enfermo o alguien que tosa, ¡brum!, se cierre Florencia. Venecia ya está cerrada. En Roma no se sabe, pero en Sicilia ya han aparecido casos. Ya digo, hay regiones, pequeñas regiones, la Apulia y por ahí, que ya piensan cerrarse para que no pase nadie. En fin, el caos típicamente italiano, que es mucho peor porque de hace mucho tiempo que roban todos los fondos para infraestructuras, los roban. España, si ven la España de los años 70 y ven la España después de los años de Aznar, de los 90, hay una diferencia fundamental con Italia, que es que España tiene autopistas, autovías y aeropuertos. Vayan ustedes a Italia y se encuentran las mismas autopistas que había en los años 70. Hasta los bares parecen lo mismo. Porque el dinero lo han robado. No es que no haya dinero, porque fondos públicos europeos ha habido para España, para Portugal, que ha prosperado bastante, España, que es la que más ha prosperado, y para Italia, que no ha prosperado porque lo han robado, pero sí siguen viviendo en barracones. Las víctimas de un terremoto de hace 12 años. Porque el dinero que llegó para construir casas nunca llegó. Vamos, sí llegó, pero no pasó a quien tenía que pasar. Entonces ha pasado lo peor, porque a partir de Italia el caos y el morbo de la gente y la desinformación de este gobierno abyecto, que es un gobierno cuya única preocupación es el proceso virus. Se reúne esta tarde y ha caído enfermo Pablo Iglesias, o eso dice. A lo mejor es para no fotografiarse con Ábalos y gente menuda como la Marisu Montero, porque el señor Marqués lo mismo está enfermo. Lo mismo hay que ponerlo en cuarentena. Hombre, si pudiéramos poner en cuarentena de 4 años a todos los de Podemos, pues seguramente España mejoraría. Pero no caerá esa prueba. Vamos a darle los datos que tenemos, los últimos del coronavirus, sabiendo que hoy habrá más datos. ¿Por qué? Pues porque la gente viaja mucho. Y además viaja mucho a Italia, que hay que viajar a Italia. Si Italia es un sitio que hay que conocer. Pero hay que saber, primero, que hay que lavarse las manos siempre. Siempre es siempre. Dice, pero continuamente. No se preocupen, una mano limpia siempre está muy bien. Y además en cualquier farmacia, mascarillas no encontrará. Pero estas cosas de alcohol, esos frasquitos que te das si tienes la manía de limpiarte, en todas partes. Y a un precio tirado. Cómprelo. Y entonces a los niños también. El lavarse nunca va a ser malo. Y a partir de ahí, ¿qué medidas? Pues cuando viene alguien, dice, que ha venido tu primo de Roma. Pues si viene tu primo de Roma, primero que se tome la temperatura, porque el primer síntoma es la fiebre, son síntomas muy parecidos a la gripe. Es fiebre y malestar. Si tiene fiebre y malestar, puede ser un catarro, puede ser una gripe, si no está vacunado, porque no se vacuna la gente, ahora la moda es no vacunarse, o puede ser el coronavirus. ¿Qué pasa? Que a los 14 días de tratamiento ya te dan, estás curado. Ayer salieron los 2 primeros que empezaron a tratarse en Canarias, los 2 primeros casos que aparecieron, ya les dieron de alta ayer. Es decir, no estamos hablando de la peste bubónica. Pero estamos hablando, como siempre, de la desinformación de unos políticos, de los responsables políticos que son muy irresponsables. Ni esto se propaga por el aire, ni esto es una maldición de Satanás. Esto es una enfermedad cuyo origen en la China comunista no está claro, pero lo estará enseguida. Y habrá vacuna. ¿Cuándo? Pues muy pronto, seguro, porque ya poco a poco los científicos encontrarán la cepa del virus este que ha mutado como mutan todos los virus. Les contamos aquí hace ya 3 semanas, el doctor de la Morena,
que esto es la cuarta vez que aparece un virus, un coronavirus, llamado así. Es la cuarta vez en 20 años, es decir, no es que sea la primera vez que aparezca, ni es una enfermedad de laboratorio, como dicen algunos siempre. Lo mismo decían del SIDA, que la había inventado la CIA, el Vaticano, para perseguir a los homosexuales. O sea, la gente delira. Tiene unas cansadas monumentales. Lo cierto es que en cuanto se detecta, si se guarda la cuarentena, que no son 40, sino 14 días, digo, deberían ser 40, pero será cuando la peste, o la gripe española, así llamada, pero 14 días, 2 semanas exactamente, lo sueltan y ya está. Tampoco es una cosa, ni es mortal. La gente que ha fallecido es porque estaba ya muy enferma, era muy mayor y tenía problemas, sobre todo de neumonía, muy graves. Es decir, no ha muerto por el coronavirus, ha muerto porque el coronavirus ha agravado, como podría haber sido un catarro o una gripe. Bueno, vamos a contarles los datos que tenemos y por favor no hagan caso de los ministros, porque es que los oyes y te dan ganas de huir a una cueva. Desde esta madrugada ya hay confirmados 9 contagiados por coronavirus en España. 2 de ellos ya han sido dados de altas. En las últimas horas han sido confirmados 1 en Madrid, 1 en Castellón, 1 en Barcelona. En Tenerife son 4, todos italianos clientes del hotel del Costa Adeje. Todas las personas contagiadas tienen relación con Italia. El Ministerio de Sanidad hace un llamamiento a la tranquilidad, pero recomienda no viajar a China, a Japón, a Corea, a Irán, a Singapur y al norte de Italia. Desde el Ministerio se recomienda un primer contacto telefónico con los servicios de urgencia en caso de presentar síntomas y haber estado en las zonas de riesgo o en contacto con posibles contagiados. En Italia ya son 11 los muertos que han dado positivo en coronavirus, se busca el paciente cero y el pánico se desata, incrementado también por las noticias falsas que se difunden. En total hay 325 contagiados. Vamos a escuchar a estos oyentes italianos que esta mañana nos dejaban pues un testimonio que vale más que 20 elaboraciones, porque al final el que lo está viviendo en directo es el que te transmite realmente lo que es la Italia actual, que básicamente es un caos. En los almacenes sí que hay dificultades de abastecimiento. Se han agotado las mascarillas y los desinfectantes, que se venden a precios exagerados en el mercado negro. Trabajo al lado del Duomo de Milano. Entonces, normalmente cada día, ¿sabes? Cuando bajas a comer al mediodía hay un montón de turistas. Y la verdad que hoy cola no había. La gente habla un poco menos. Yo creo porque no quieren tener la boca abierta para miedo de tomar virus. Además del problema, todo está resultando un poco caótico en el sentido que, claro, hay gobernadores de regiones donde no hay ningún caso, pero se quieren blindar. Firenze, hoy hubo 1 o 2 casos en Firenze, Florencia, y también es una ciudad que vive de turismo, así que toda la gente de todo el mundo tiene miedo. La orden de la empresa es que se quede lo máximo posible en casa. Sería un problema por la economía. Y la economía italiana no va bien. Bueno, se juntan muchas cosas. Bueno, como hoy tenemos una tertulia dedicada a la libertad de comercio, al libre mercado, a la libertad económica, que es inseparable de la libertad política. No puede haber, sin propiedad no hay libertad. Sin garantías legales para la propiedad es imposible que haya libertad. Por eso la libertad económica exige un Estado de Derecho. Esto que parece tan sencillo, tenemos en el gobierno un hato, varios rebaños de gente que lo niega, a pesar de que es evidente que donde se controlan los precios y los salarios, que es en el régimen comunista, no funciona. Y donde hay mercado libre, sí funciona. Bueno, pues no hay manera. Hay gente que por mandar le da exactamente lo mismo, que mueran pobres, que haya más pobres, mejor. Cuanto más pobres, más nos votarán siempre que tengamos su cartilla de racionamiento. Eso es el comunismo. Bueno, pues hablaremos de ese efecto. Pero el problema fundamental lo vimos con el portacoz del ministro de Sanidad, un tal Illa, que es un ministro político, que lo último que ha sabido de sanidad es que a lo mejor lo vacunaron de joven, no tiene ni idea de nada. Es ese señor que no aparece en las fotos, que aparece con el cuello cortado porque no cabe en la foto. Son 2 metros largos de ministro, filiforme, que mira así con cara alucinada. Debe ser que el mundo visto desde arriba es muy raro, pero tiene una cara así como de ido. ¿Cuál es su función? Lo de esta tarde, el proceso virus, que es ahí donde está. Un tal Illa, dirán ustedes, pero será algo más, maravilla, pesadilla. Bueno, vamos a dejarlo en pesadilla, pero se llama solo Illa. No sé cómo se llamaría su abuelo.
Pues Illa tiene un portavoz, que es otro catalán que no sabe español. Y entonces lo escuchamos ayer decir que estaban planteándose informar más y mejor sobre el coronavirus. El portavoz del Ministerio de Sanidad. El problema básico del Ministerio de Sanidad ahora es cómo colocar a los ocupas de Pablo Iglesias, don Anginas, que dice que tiene anginas, y además el de consumo, Garzón, que dice que su modelo de consumo es Cuba. Hombre, para consumirse el organismo, desde luego. Bueno, y se han metido los dos de ocupas, los dos con sus miles de asesores, en el Ministerio de Sanidad. Resultado, el Ministerio de Sanidad está paralizado. Nadie está en su mesa porque no tiene mesa. Hay personas a las que han, funcionarios de carrera, con sus oposiciones, que les han cambiado 4 veces de planta en una semana, que son 5 días laborables. 4 veces. Algunos llaman por la mañana para saber si tienen planta y oficina o no, porque ¿para qué van a ir? Para hacerse mala sangre y acabar agrediendo a un podemita. Esta es la situación. Pero el problema para este gobierno, su único problema, es contentar al separatismo catalán. Pablo Iglesias no acudirá finalmente a la mesa de negociación entre el separatismo catalán y el gobierno de España. Debe mantener reposo tras diagnosticarle una amigdalitis. La cita tendrá lugar hoy a las 4:30 de la tarde. Pedro Sánchez y Quim Torra encabezan el encuentro que sentará en la mesa, entre otros, al arquitecto del 1 de octubre, el autor de la famosa Moleskine, Josep María Jové. Por parte del Ejecutivo, también Manuel Castel, Ábalos o la ministra Montero. Buena parte del gobierno, empezando por el presidente Sánchez, se refería a la mesa como una oportunidad única para recuperar la normalidad en Cataluña. Desde la oposición le recuerdan con quién se sienta a negociar. Pedro Sánchez, Pablo Casado. En este gobierno encontrará a representantes políticos que realmente quieren reencontrar a Cataluña con Cataluña y quieren propiciar el reencuentro de Cataluña con el conjunto del país. Caminemos y avancemos en ese propósito. Nunca antes un gobierno de España se había apoyado para su investidura en los herederos de Batasuna, los de Bildu, y también en los secesionistas de Esquerra Republicana o incluso en Junts per Cat a la hora de blanquear esa negociación, en mi opinión, extraparlamentaria e inconstitucional. Bueno, en su opinión, y en cualquiera que sepa leer y escribir. Pero dice reencontrar Cataluña con Cataluña. No veo yo allí a Inés Arrimadas, no veo a Ciudadanos, no veo al PP, no veo a Vox. ¿Qué pasa? ¿Que esos no son catalanes? Para ellos los únicos catalanes son los enemigos de España. Pero lo malo es que este vicio viene de antiguo, viene desde Felipe González, que parecía que Cataluña era Pujol. Bueno, pues no, señor. Y ahora menos que nunca. Bueno, les da exactamente igual. Con tal de tener los votos de la Esquerra, podría decir lo contrario. ¿Se acuerdan de cuando Iceta y la Gogó del Llobregat bailoteaban a ritmo de Freddie Mercury delante de una bandera española de 14 metros? Pues solo han pasado 2 años. Si es que este tío puede cambiar de opinión no en 2 años, en 2 meses o en 2 días, en 2 minutos, en la misma frase puede cambiar de opinión. Claro que nada comparable a la gente contra el CNI, instalado en el CNI, Pablo Iglesias, don Anginas, o Marqués de Galapagar, porque a lo mejor las anginas son fingidas. Bueno, a propósito del abuso de menores tutelados por el Estado, después del numerito que recordaba ayer aquí Santiago Abascal, de haberles dicho, bueno, aullado a diputados y sobre todo a diputadas de Vox, a las que odian especialmente, porque esta gente es así, que iban a educar ellos a los hijos de Vox. Imagínense la educación que pueden dar esta gente. Que los hijos, decía la petarda de la portacoza anterior, la Kabuki, decía que no eran de los padres. ¿Cómo que no son de los padres? ¿Quién los vacuna? ¿Quién paga ¿Quién cuando están enfermos, quién los lleva a urgencias? La ministra Cela, Pablo Iglesias. Si un hijo o un nieto, tengo yo fiebre una noche, llamo a Pablo Iglesias, oiga, que como no son de la familia, de los padres, ni por supuesto de los abuelos, pues que venga el gobierno a llevarlos a urgencias. Ah, no. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ustedes están solo para lavarles el cerebro. Pero luego resulta que los que sí tiene el Estado bajo tutela, a veces de forma harto irregular, tan irregular que ya verán cómo aparece en redes, que a través de los agentes sociales que teóricamente
tienen que garantizar el bienestar de los menores y luego se los quitan a los padres con excusas a veces peregrinas, resulta que al año siguiente está en una red de prostitución infantil. Esto es toda una cadena de responsabilidades penales del gobierno para abajo. Los hijos no son de los padres, pues anda que si son del Estado, mira cómo acaban. Y cuando se descubren estas redes de prostitución, ahí está Pablenín para negar la evidencia y hacer lo único que sabe hacer en la vida, que es echarle la culpa a todo el mundo de todo lo que él es responsable. Lo de ayer en el Senado fue espectacular, pero luego corregido y aumentado por el comportamiento en Baleares, que es repugnante. El caso de prostitución de menores tutelados en Baleares y en la Comunidad Valenciana ha llegado al Senado, donde se ha vuelto a rechazar la creación de una comisión de investigación. PP y Ciudadanos han acusado al vicepresidente de dar cobertura a los abusadores. En Baleares, Francina Armengol aprovechaba el pleno en el Parlamento para negar cualquier responsabilidad de su gobierno y su consejera de Igualdad se negaba a dimitir. También Pablo Iglesias aprovechaba la ocasión para volver a promocionar la nueva Ley de Protección de la Infancia. Entre las medidas que incluye está la obligación de denunciar cualquier indicio de abuso a menores y que estos no prescriban hasta los 30 años y no a los 18 como hasta ahora. Escuchamos el rifirrafe entre la popular Adelaida Pedrosa y el propio Iglesias. ¿Se acuerda usted de lo que decía de las comisiones de investigación? Pues mire, usted decía, nunca vetaré una comisión de investigación. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Pues aplíquese el cuento, señor Iglesias. Sospecho, señora senadora, que sus votantes empiezan a tener la impresión de que en realidad a ustedes no les preocupa la situación de las víctimas. Les preocupa una utilización política de una situación repugnante para pretender desgastar políticamente al gobierno. Sí, los votantes del PP están locos, preocupadísimos porque el PP desgaste al gobierno. Es que encima si es más tonto nace oveja. O sea, lo que más preocupa a los votantes del PP es que se desgaste este gobierno abyecto, de comunistas y separatistas, que con los socialistas de idiotas, porque aquí el que manda es el que manda es Podemos, es que se desgaste. O sea, ¿qué más quiere un votante del PP que proteger ante todo a un gobierno comunista? O sea, eso, desde que amanece, lo primero que hace el votante del PP, no digamos el de Vox, que es más radical, está todavía más preocupado porque se desgaste este gobierno. Dice, vamos a ver si hoy Abascal o Pablito o vamos a ver Inés, a ver si desgastan este gobierno. Que solo faltaría que desgastaran al gobierno. Vamos, hombre, con lo bien que están protegiendo a los menores. Estas cosas mejor no mirar. En fin, vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.